La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacio Blanco, más conocido como Simón Bolívar el Libertador también. Y necesitamos unirnos más en Latinoamérica. Alguna vez estuvimos unidos, el tiempo a lo mejor de la Gran Colombia, pero no resultó. Son estos tiempos de refortalecer aquella unidad. ¿Es necesaria en este minuto con todo lo que está pasando en el continente? Nos parece que sí. Y para eso vamos a conversar con un hombre muy interesante, ¿sí? Economista, ex viceministro de Economía de Ecuador y actual coordinador CEO de Diálogo Hexagonal, Roberto Salazar Córdoba. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenidos a Manos Libres en el Pensador.io. Un abrazo, Mario. Saludos a todos, porque lo que tú decías hace un momentito es la realidad que necesitamos vivir. Así que vamos adelante. Un gustazo Vamos y adelante. feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, pues. Aquí estamos, como siempre, por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia en Manos Libres en el Pensador.io. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en todas partes estamos nosotros. Eh, Roberto, desde tu experiencia como ex autoridad en Ecuador, y también como hombre, como una persona que vivió una larga trayectoria también en nuestro país, por cierto. Hace algunas semanas se vivió una crisis bastante fuerte en Ecuador a raíz de todo este especie de estallido carcelario tras la fallida, ¿no es cierto? La fallida traslado, el fallido traslado de eh, José Rodolfo Macías, el Fito, líder de la banda de Los Choneros, banda de narcotráfico. ¿Cómo has seguido eso? Tú estuviste hace pocos días en Quito, te reuniste con el presidente de la Asamblea Ecuatoriana, te reuniste con el presidente de la República también incluso. ¿Cómo has seguido ese tema desde allá? Aquí ha cambiado un poco el foco informativo, evidentemente, con lo que hemos estado viviendo. Eh, ¿Cómo ha desembocado eso en tu país y qué tipo de ayuda internacional requeriría a lo mejor Ecuador para hacer frente a este tipo de embates? Bueno, creo que el cambio más importante ha sido la presencia de la generala del Comando Sur, junto con subsecretarios de temas de prevención de mafia, delito organizado, etcétera, de los Estados Unidos, que, bueno, se ha firmado un convenio entre Ecuador y los Estados Unidos que va a durar 5 años. Así que, bueno, ese es el principal eje de cooperación internacional que se está ya operativizando, ¿no? Básicamente, si ustedes recuerdan, quizá el Ecuador tenía una base de los Estados Unidos hasta el año 2007, que fue eliminada como parte de la Constitución del año 2008, que es la que está vigente, ¿no? Esa base fue eliminada y, bueno, Manta, que era el lugar en Manabí, la provincia costeña de Ecuador, que es la segunda provincia con principales puertos, eh, bueno, básicamente pasó a ser un territorio dominado no solamente en lo operativo por narco, sino también en lo delincuencial por mafias, ¿no? Chone es una de las ciudades de Manabí, y los choneros son una de estos grupos delictivos que ahora, de acuerdo al decreto 111 del presidente Noboa, fueron declarados grupos terroristas armados, a los cuales se les combate con las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Policía Nacional, y, bueno, que cuenta con más de un 70% de aprobación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto ha permitido también que el gobierno de Ecuador, en alianza no solamente con las Fuerzas Armadas de la ciudadanía y los Estados Unidos, sino también con otros poderes del Estado, puedan sacar rápidamente leyes que permiten no solamente financiar esta guerra interna, ¿no? Por conmoción interna, sino también que permiten solventar la situación del presupuesto fiscal del Ecuador, que está cerca del 40% del PIB en este momento. Pero no hay que olvidarse que el Ecuador, por la Constitución del 2008,
es un Estado constitucional de derechos y eso implica una presencia del 40% del Estado en la economía nacional. Entonces son varios frentes, obviamente, no sé si ustedes vieron una entrevista reciente de Javier Milei en Argentina, en Italia, en la que un periodista le preguntaba a él, ¿no? Y él les decía que por qué, cuál es el país, la región del mundo que menos crece, y el periodista le decía que era Europa, y le decía, bueno, tienen un estado muy grande. Bueno, Ecuador no está creciendo, Ecuador tiene un problema asociado a todo este tema también, que es la clase política que va con ese Estado constitucional de derechos. Entonces son varios frentes que están abiertos y en este momento, más allá del control que ya se ha logrado con las Fuerzas Armadas de la situación, la guerra a la pobreza es el tema en el que está enfocándose, según vi, en presencia en el Palacio Presidencial y en el Palacio Legislativo, los poderes del Estado, ¿no? Estamos con Roberto Salazar Córdoba, economista y ex viceministro de Economía de Ecuador, también coordinador de Diálogo Hexagonal. Ya vamos a abordar eso. Estamos en manos libres en elpensador.io por un periodismo libre, independiente y siempre al servicio de la democracia. Eh, Tenemos un consejo para todos ustedes. Si el tribunal les ordenó que publiquen una citación, una posesión efectiva, el extravío de un cheque, un remate, cualquiera de esas cosas pueden ser, hazlo en www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, es mucho más eficiente, es más barato y te vas a ahorrar muchos problemas. Avisos legales en www.elpensador.io/lex. Miguel Mendoza. Muchas gracias, Mario. Roberto, uno de los problemas innegables de Latinoamérica es el narco. Lo vemos en varios países de la región. ¿Cómo se podía combatir? El presidente de Ecuador, Noboa, ha hablado de una guerra contra el crimen organizado y una ley de amnistía para proteger las policías y los militares. ¿Cómo evalúas esa situación? Porque en Chile, hay que decirlo, hubo una ley de amnistía en los años 70 y 80 para proteger a los militares por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué opinas de eso, Roberto? Es un consenso nacional y va a pasar ahora a una consulta popular que de hecho ya se lanzó. De hecho, se había lanzado antes de la guerra, ¿no? En el Ecuador, las consultas populares normalmente, como también acá en Chile, suelen convertirse en consultas sobre la autoridad, no sobre la materia consultada, ¿no? Entonces, en este momento, con la alta popularidad del presidente Noboa, lo que él ha consultado probablemente se ha aprobado. Y allí está el tema este del rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso le da a él una fuerza como para poder, en un Estado constitucional de derechos, el artículo 1 de la Constitución del 2008, velar por los derechos humanos de la ciudadanía dentro de un marco legal y dentro de un marco eh, que también es compatible con los acuerdos internacionales firmados por el Ecuador. Veamos que la democracia siempre está por sobre cualquier norma, porque el pueblo finalmente es, ¿no es cierto?, el mandante original. Por lo tanto, acá en Chile, como en toda América Latina, la solución siempre va a venir de la mano de la democracia, ¿no? Si la gente quiere que se resuelvan los problemas y los problemas se empiezan a resolver porque el mandatario obedece al mandante, entonces básicamente no tendríamos el problema de agencia, como llamamos los economistas, ¿no es cierto? Es uno de los grandes problemas en microeconomía y de la política, ¿no? Si es que el mandatario obedece al mandante y no tiene desvíos con respecto a su mandato, entonces las cosas son como son. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Tenemos un mandatario que está obedeciendo el mandato de las urnas y que está consultando sobre la base de lo que está actuando, ¿no? Entonces, eso le da a él una popularidad porque hay dos problemas centrales que están en todas las encuestas del país: la seguridad y el crecimiento. Estamos conversando con Roberto Salazar Córdoba. Te quiero añadir una breve pregunta antes de entrar en la mía propia.
¿Cómo crees tú que se debe abordar el narcotráfico en Latinoamérica, como decía Miguel? Porque no solamente está en Ecuador, aquí en Chile tenemos un flagelo con el narcotráfico, para qué decir México, Colombia, en fin, todos los países prácticamente. A ver, partamos un poco por lo que yo podría conversar. No soy un experto en esa materia. Lo mío es la economía de la política y en especial la microeconomía de la política. Eh, en la medida en que se convierte en un problema microeconómico, uno puede utilizar el instrumental de rigor. Y ese instrumental aplicado a la especialización sobre la política, en la medida en que esa industria eh, tenga nexos con la política, uno puede emitir recomendaciones. Y desde allí es de donde voy a hablar, no de Ya, tanto de la seguridad, ¿no? sí, sí, Porque sí. esa es otra área, ¿no? Pero un ángulo súper Pero interesante. sí, la verdad es que es súper novedoso además, ¿no? Porque utilizar la economía de la política, que es tomar todo el instrumental científico de la economía para entender a los políticos y las políticas, en el sentido de los que hacen la política y que hacen las políticas públicas. eh, entonces es interesantísimo, ¿no? Eh, a ver, como decía yo hace un momento, el primer tema que normalmente nosotros vemos en la microeconomía de la política es el tema de del modelo de agencia, ¿no? Si el Estado está para velar los derechos constitucionales aceptados por la población y cumplir con la ley suprema y de las otras leyes orgánicas, secundarias, ¿no es cierto?, reglamentarias, etcétera, que sigan en esa pirámide de Kelsen, como se le llama. Eh, bueno, el tema principal es que uno no tenga desvíos, ¿no? Eh, esos desvíos muchas veces se les llama corrupción política, ¿ya? Y allí es donde uno empieza también a mirar que hay un problema estructural y una debilidad estructural de nuestras democracias, ¿no? La corrupción moral que implica el riesgo moral, como le llamamos en microeconomía, ¿no es cierto? El moral hazard, eh, es fundamental, ¿ya? Entonces, esto no es una categoría moral en el sentido espiritual o filosófico, ¿no? Es una categoría moral en un tema de riesgo moral. Y esto se puede medir porque hay una probabilidad asociada a ese riesgo de que no se cumpla con algo que moralmente está obligado porque la ley lo manda, lo prohíbe, lo permite. ¿Ya? Entonces, ese es un primer tema. Ahora, el rato que el narco entra a financiar junto con la corrupción el trabajo de grupos organizados que generan inestabilidad y terror, entonces allí es donde creo que el presidente Noboa ha dado en el clavo con su gobierno, porque esto es algo que no lo vimos venir, ¿ya? O sea, digamos, en el caso del Ecuador, la debilidad de tener una justicia endeble, de tener un Estado en su gobierno central débil y una legislatura tomada, ¿no? E incluso un poder judicial con fiscales y jueces trabajando por otros intereses, habiéndose tomado las instituciones. Bueno, cuando todo eso confluye y uno tiene pruebas, entonces todo eso pasa a ser parte de la causa, ¿ya? Y ahí hay que destacar también el trabajo de la fiscal nacional de Ecuador, Diana Salazar, quien sacó adelante el caso Metástasis, ¿no? Y el caso Metástasis lo que muestra es todos estos vínculos probados documentadamente entre grupos políticos, grupos delincuenciales, narco y todo lo que un poco hemos conversado hasta el momento. Entonces, esa microeconomía de una industria que sobrepasa lo privado, lo público, lo institucional, etcétera, es uno de los puntos que nosotros en el diálogo hexagonal hemos estado estudiando, justamente porque eso ocurre no solamente aquí, sino en la quebrada del Ají, como se dice acá en Chile, ¿no? Sí, claro. Vamos a entrar con el diálogo hexagonal, Roberto. Estamos conversando con el ex ministro, viceministro de Economía de Ecuador,
eh, Roberto Salazar Córdoba. Te vamos a cambiar un poquito de tema. Hace unos días, pues, tú sabes perfectamente, en un hecho impactante, un shock nacional, se supo de la muerte del presidente Piñera. ¿Cuál es como el impacto a nivel de continente de la pérdida de Piñera, según tu visión? Mira, justamente ayer tuvimos una cena de la comunidad ecuatoriano-chilena, donde hay básicamente personas que vivimos acá, pero que ya estamos todos mezclados, porque en mi caso yo vivo 30 años acá en Chile, entonces tenemos hijos chilenos, tenemos familia, amigos, etcétera. Nos ¿Ok? juntamos con el, claro, nos juntamos con el jefe de la delegación de Ecuador que vino, eh, con dos objetivos, ¿no? El primero fue como comunidad eh, de profesionales, básicamente, saludarle a él y obviamente también al gobierno de Ecuador por la tranquilidad que nos da todo esto que hemos conversado, porque después de ver las noticias estábamos todos aterrados, pero uno que fue para allá y vio in situ cómo están las cosas, más el recibir, justo por el tema del tristísimo fallecimiento del presidente Piñera, conversar con alguien que vino como jefe de delegación a presentar los honores de la República del Ecuador a la República de Chile, ¿no? Porque no es solamente a la familia o a un sector, sino esto es al país, ¿no? De país a país, en hermandad. Veíamos justo en esta reunión que el caso de lo que finalmente se ha conversado con gente de izquierda, de centro, de derecha, por parte del jefe de la delegación, es que se ha dado una especie como de resurgir de los principios que él manifestaba, ¿no? Esto de poder ver el potencial, como hace poco él mencionaba en una entrevista que le hacían en Argentina. El potencial es súper importante. Y yo he estado mirando mucho entrevistas antiguas de Sebastián Piñera, por quien bueno, yo voto acá, ¿no? Hace rato. Eh, Claro. yo siempre he votado por él, entonces quizá tengo ese sesgo en el análisis. Eh, y no soy inmune a todas las críticas que se le han hecho tanto desde la izquierda como desde la propia derecha, ¿no? Eh, Básicamente la línea de concertación por la cual él, desde su ADN, ¿no? Desde su familia, su formación, su praxis, eh, creo que es un tema que toda la región agradece muchísimo, porque él además fue una persona que se hizo presente en general, ¿no? Y creo que mucha de la suerte con la cual él corrió, al final de cuentas, personalmente, en su vida política, se debe mucho también a que en algún momento le paró los carros al otro gran jugador regional que es Venezuela, ¿no? Y a Maduro en específico, lo cual creo yo que le valió que haya esta inusitada violencia y acción vandálica incluso que sufrió todo Chile, porque Chile trató de jugar con Piñera un rol de liderazgo regional, ¿no? Entonces, esto, mm, hay frases directas de Maduro, ¿no es cierto?, que son públicas en ese momento, amenazando y actualmente, ¿no es cierto?, indicando que finalmente hay eh, una situación casi de conquista. Tú bien mencionabas a Simón Bolívar, que fue un gran conquistador, eh, libertario, ¿no es cierto?, en los tiempos de hace 200 y tantos años. Y bueno, recordemos que desde Venezuela se pudo orquestar efectivamente una movida continental o subcontinental, pero también global. Recordemos que Bolívar estuvo en la coronación de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, en Francia. Eh, y bueno, esas son las cosas que están pasando acá también. Hay vínculos globales de Venezuela que están ligados al rol que en Sudamérica deba seguir el Foro de Sao Paulo, con Brasil a la cabeza, en el tema territorial y en el tema de tamaño y de peso, o Rusia en el mundo europeo, ¿cierto?
eh, o de Irán en el Medio Oriente, o de China en Asia, o de Sudáfrica en África, ¿no? Entonces, los BRICS, ¿no es cierto? Finalmente Mm. son un tema al cual el Foro Sao Paulo ha plegado y son un desafío al poder establecido en el cual Estados Unidos y la OTAN están allí. Entonces, es un poquito esa visión que tenía Piñera, recordemos su presencia en Estados Unidos, donde ponía una banderita de Chile en la esquina de El, abajo, ¿no? ¿Se el acordarán corazón de ustedes? Estados Unidos. Entonces, claro, todo esto hace que uno recuerde eh, con buena memoria todo lo que él trataba de lograr, ¿no? Ahora, yo voy a decir una cosa que es importante, creo, de lo que yo le escuché al presidente Noboa ahora en Ecuador, ¿no? Él dijo, piensen ustedes, nos dijo a migrantes ecuatorianos en el exterior, principalmente de Estados Unidos. Yo fui el único en representación de América Latina, Caribe y África. Eh, Nos dijo, miren, no se engañen pensando que esto es por una acción de un partido o de un político. Esto es por la acción de un país que ha tomado eh, las armas para defenderse con su fuerza pública legalmente, que Estados Unidos nos pone al Comando Sur a luchar con nosotros. ¿Ya? Estados Unidos no ayuda a no ser que haya una lucha propia del país. Entonces, una vez que el país empieza a luchar, entonces Estados Unidos da el apoyo. De otra manera, es imposible, ¿no? Y Sí, obviamente el Ecuador sin Estados Unidos no podría ni de lejos no. ganarle la batalla a un ejército tan grande, con tanto poder de fuego y con tantos vínculos como el que se está teniendo por delante en la acción del gobierno de Ecuador, ¿no? Entonces, cuestión Sin de duda. un análisis de industria y creo que en ese sentido Sebastián Piñera tenía también esa claridad como economista para medir bien las cosas, pero creo que al final, lo voy a decir con tristeza, creo que Chile no le siguió. Y creo que ese es el sentimiento de pesar que tenemos ahora todos, ¿no? Y este duelo que lo inicia desde el propio presidente Boric, reconociendo sus fallos y los de su sector, y también del otro lado, ¿no? Sí. Donde que Evelyn Matei es la heredera, conforme a las encuestas, este legado, ¿no? Seguimos en Manos Libres en El Pensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia junto a Roberto Salazar Córdoba, ex viceministro de Economía y economista también. Miguel, Roberto, em, ¿cómo ves aquí en Chile el legado del piñerismo? ¿Cómo ves quién va a tomar la posta para asumir el liderazgo de la derecha y la centroderecha? ¿Y cómo se ven en las próximas elecciones presidenciales? Desde la microeconomía de la política, como decía yo, y desde los 30 años viviendo en Chile. ¿No? Sí, a ver, yo siempre he votado por esa línea. No debo decir que no he coqueteado con la idea de una derecha más dura, personalmente. A mí me gustaba mucho la posición que Cast asumió en su momento. Recordemos que Cast no participó en las primarias, ¿no? de Chile Vamos, sino que al final logró sobrepasar todo lo que había propuesto Chile Vamos. Eh, y al final perdió en segunda vuelta porque no pudo reconvertirse con rapidez como sí habría podido reconvertirse Chile Vamos, ¿no? Porque él estaba en una derecha que en ese momento era completamente necesaria. Y creo que lo que pasó en el segundo proyecto constitucional nos exime de cualquier tema, ¿no? O sea, él finalmente se dio cuenta que tenía que avanzar hacia un lugar donde había avanzado Piñera para poder tener una opción de ganar. Entonces, claro, no todo está dicho. Yo creo que la competencia, si es que finalmente se produce esto de que es una alianza desde nacional, no solamente de derecha, sino también de centro e incluso centro izquierda, con demócratas
con amarillos en el centro, y obviamente Chile Vamos hasta republicanos. Creo que ese puede ser el gran legado del piñerismo, ¿no? Porque lo que pasa en esto, y que yo lo voy a decir con claridad, es que hay un voto pésame, ¿no? Y ese voto pésame es fundamental. En el caso de Ecuador, recordemos que en las elecciones murió el candidato Villavicencio, y claro, ellos no pudieron recibir ese voto pésame en quien reemplazó en la candidatura, ¿no? Para la presidencia, pero sí que lo recibieron en los candidatos a la legislatura. Entonces generó un bloque muy importante del movimiento Construye, que era el movimiento de Fernando Villavicencio, por el voto pésame, ¿no? Así que yo creo que acá también se va a dar un voto pésame Pero importante, Matei, claro, para todo lo que tenga que ver con lo que ustedes bien llaman el piñerismo, porque ya hay una categoría entonces que se ha creado tras la muerte del líder, ¿no? Roberto, cuéntanos de estos diálogos hexagonales, cómo nacen, cómo surgen, cómo funcionan y cuál es el propósito, cuál es el beneficio que nos pueden acarrear, digamos, a la región incluso. Porque se habla Claro, de, claro, se habla de, claro, ahí está, sí, 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 sí. Se habla de combatir incluso, claro, la polarización y todo lo demás, claro, mira, ahí me ven ustedes trabajando en África, ¿ya? ¿no? Eh, Ahí estamos haciendo un diálogo hexagonal y es curiosa esa foto que me la tomaron clientes inversionistas. Esto era el sector en Ghana con el sector productor de alimentos. Ahí hay una mujer, ahí hay un joven, ahí hay un líder anciano y ahí hay un técnico que se les ve con claridad, ¿no? Y estamos Sí, sentados ahí trabajando con computadoras porque el diálogo hexagonal tiene una herramienta que se llama el Hexagon Toolkit, que utiliza estos temas de economía o microeconomía de la política para jugar juegos, ¿no? Usando teoría de juegos para construir políticas de acuerdo común. Entonces, esa es una de las varias mesas. Normalmente son como 30 personas eh, que se sientan y de manera entretenida, nos comemos un sándwich, escuchamos música, cada uno aporta ideas, ¿no es cierto?, a partir de lo que lea en blogs, en libros, o ha visto en películas, o ha escuchado en podcasts, o conversando con una cerveza, ¿no es cierto?, que ese es el idioma universal. Siempre decimos nosotros que el diálogo nacional es el second best para generar acuerdos, porque el first best es el ya, vino. Y si es vino chileno, mejor. claro, ya, pero hexagonal, ¿por qué son 6 partes? ¿Cuáles son esas 6 partes? Mira, son 6 partes básicamente por una razón matemática, ¿ya? El tema aquí es que, a ver, partamos un poco la explicación del fondo, ¿no? Tú lo que quieres en general es inversión, ¿ya? Y esa inversión tiene 6 jugadores que Ya, pueden hacer que salgas de una zona de confort, que es la zona en la que hay desinversión o nula inversión, eh, y entonces entras en una zona de miedo, porque el rato que alguien va a emprender, ¿no es cierto?, saliendo de su seguridad y su control, necesita mucho apoyo, ¿ya? Entonces no basta con el apoyo de los privados, de los bancos, de las empresas o del Estado, sino que necesitas otros jugadores más que le generen confianza a la comunidad, lo internacional, qué sé yo, la academia. Bueno, son esos elementos, ¿no? Y matemáticamente, siempre que hemos ido invitando, se fue generando durante 10 años de investigación, se fue generando un hexágono siempre. Y hay unas ya, estructuras lógicas que son hexagonales y que permiten salir de las excusas, ¿no es cierto? Y dejarse afectar positivamente por opiniones de los demás para efectivamente ya entrar en una sonda de aprendizaje. Entonces nosotros hacemos varios diálogos hexagonales para enfrentar desafíos, ver problemas, adquirir habilidades en conjunto, crear una comunidad de inversión y
ir extendiendo esta zona de confort hasta un punto en el que ya podemos entrar a armar proyectos de inversión, ¿no? Que tienen un propósito, que conducen a lo de fondo, el fin, el impacto, y se establecen las metas con las comunidades y se conquistan objetivos. Pensemos esto como una mina, ¿no es cierto? Bueno, tú estás normalmente cavando la mina, ¿no es cierto? Y tienes que llegar a una cierta profundidad eh, en esa línea de esa flecha que está ahí, ¿no es cierto? Para poder encontrar el cobre o encontrar, ¿no es cierto? Sí. Cualquier material, digamos, que sea lo que se está buscando. Entonces, normalmente nosotros hacemos 5 talleres y al quinto como que ya tenemos claros los parámetros, porque de otra forma, todo lo demás es un trabajo económicamente estéril, ¿no? Porque no tienes políticas de común acuerdo atrás. Y lo que hace el diálogo hexagonal es construir políticas primero de planificación, ¿no? Para entrar en estos siguientes 4 espacios, que es una programación de la salida de la zona de confort, la siguiente es una participación que ayude a enfrentar el miedo, la subsiguiente es un tema de procesos con los cuales, ¿no? Y la última es ya de parámetros, ¿no? En los cuales todo esto lo pones ya en formato de proyecto y obviamente le das luz verde al tema. Mira, qué interesante, ¿ah? Tú llevas 10 años ya este proyecto, ¿no? Más, no, nosotros empezamos esto en el año 2004, son 20 años. 20 años. Son 20 años de experiencia. Fueron los 10 primeros años de desarrollo de la tecnología y son 10 años de aplicación de la tecnología. Y claro, la tecnología nosotros la presentamos rápidamente, la parte teórica, en el Reino Unido en el 2006. En un tema que fuimos invitados porque a la gente le pareció interesante como a ti esto, porque nosotros lo enfocamos en una estrategia nacional de reducción de la pobreza, cuando yo estaba de viceministro, de hecho, y lo empecé yo a discutir esto en el año 2002, 2004, con el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, con el presidente del Banco Central, con todo el frente económico, con el frente político, con el frente social, y yo le proponía a los 2 presidentes con los que yo trabajé que debíamos hacer esto. Esto en ese momento para mí era parte de algo que yo había aprendido antes de entrar al Ministerio de Hacienda en un posgrado que hice en Holanda, ¿no? Y ahí, digamos, estaba el genio al que se le ocurrió esto, que era Chris de Neburg, un profesor belga, que pensaba un poquito que el Benelux, ¿no? Belgium, Netherlands and Luxembourg, el Benelux, se había desarrollado pentagonalmente, ¿ya? Ah, Porque la inversión se hizo teniendo a los hogares en el centro de todo este esfuerzo, pero acudiendo primero a las familias, segundo a los amigos, tercero a los clubes y cuarto al Estado, al mercado y quinto al Estado. Entonces había una lógica de rol subsidiario de cada uno, porque estos 5 tenían cada uno un 20% y con el 20% hacían el 80% restante de su tarea. Entonces era una lógica paretiana que a mí me pareció siempre muy interesante, por eso me fui a estudiar ese posgrado, que era un posgrado en finanzas públicas, allá en Holanda, y yo me quedé fascinado. De hecho, Chris me dirigió mi tesis de maestría, una segunda maestría o tercera, digamos, que yo había estudiado antes acá en Chile, un posgrado con Georgetown University, que tenía un curso de acción acá para América Latina en Chile. Y ahí básicamente yo había estudiado todo en griego, porque era todo matemática pura matemática. Entonces, claro, era muy técnico, pero yo sentía, después de haber ido a Ecuador a ser asesor del presidente, yo me especialicé en economía de la pobreza acá en Chile, eh, yo sentía que no sabía nada de lo social, no sabía nada de lo político. claro. Eh, y era maravilloso lo que yo sabía de economía, y de hecho me contrataron por eso, pero, por ejemplo, uno de los aciertos que tuvimos fue hacer la dolarización. Yo fui parte de ese equipo, Mira, hicimos la dolarización de Ecuador y creo que ahí pegamos el primer centro, porque era contraintuitivo en términos técnicos hacer la dolarización.
pero visto lo que había pasado en Argentina, lo que había pasado acá en Chile, las conversaciones con los latinoamericanos, yo estaba completamente convencido de que la exconvertibilidad de Argentina falló porque no fue una full dollarization, una dolarización plena, sino que se mantuvieron con dos monedas compitiendo entre sí. En algún momento, como los políticos tenían conveniencia con la moneda débil, entonces desecharon la moneda fuerte. Entonces lo que había que hacer era sacarles a los políticos la posibilidad de decidir con qué moneda se quedaban, porque siempre ibas a terminar en corrupción. Entonces estas fueron parte de las discusiones que tuvimos con el presidente Maguad en el año 98, 99, hasta que finalmente en el año 2000 él optó de manera absolutamente loca, digamos, por dolarizar el Ecuador, ¿no? Y fue fantástico porque eso ahora, en esa época nadie votaba por esto porque ni siquiera se entendía, Claro. ¿ya? Esta era una decisión que tomamos en el Palacio del Gobierno. Y de acuerdo que en la Universidad Católica, donde yo hacía clases, aparte de trabajar en la presidencia, yo, digamos, allá en el Ecuador el orden legal te permite ser académico y funcionario público a la vez. Entonces, en la Universidad Católica me acuerdo que yo era el único profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica que estaba por la dolarización. Nosotros decíamos, esto es una locura de política económica, porque tienes dos herramientas de política económica, una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. Entonces, con la dolarización te amputaste un brazo. Y yo les decía a ellos en esa época que, bueno, era un brazo que estaba gangrenado, porque la maquinita de imprimir billetes estaba tomado por los políticos y esto era una gangrena, ¿no? Casi como la metástasis que diríamos ahora. Eh, pero claro, fíjense cómo la corrupción llega, ¿no? Y se toma. Sí, Entonces, claro, sin duda. claro, el rato que Sin duda. nosotros tomamos esa medida, a los 2 años, el Ecuador había derrotado a la inflación y eso era parte fundamental de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza, porque lo que más genera pobreza es la inflación y lo segundo, la falta de inversión. Entonces, Claro. nuestra lucha actual con el diálogo hexagonal es la lucha por la inversión, porque una cosa es que no tengas inflación y no reproduzcas pobreza, pero otra cosa es que no tengas un nivel alto de pobreza porque no hay crecimiento y sigue creciendo la población. ¿Te fijas? Claro. Entonces, el diálogo hexagonal un poco se trata de eso y pensémoslo a la luz de lo que está viviendo ahora Ecuador. Eso fue parte de las cosas que estuve conversando allá con los presidentes de los poderes ejecutivo y legislativo. Es fundamental atraer la inversión, pero de común acuerdo con todo el mundo, ¿no? Entonces, pensemos que allá, por ejemplo, hay todo un tema con el no a la minería, Claro. ¿ya? ¿Te imaginas tú a Chile sin No, claro, Codelco? claro. Sí, O sí, sí. sea, bueno, Ecuador tiene mayores reservas de cobre probables que Chile, ¿no? Y claro, lo que pasa es que Chile logró hacerlas probadas y explotarlas y desarrollar una industria que Ecuador, por ejemplo, si hiciera ese mismo camino que Chile, junto con además tener el petróleo que tiene, ¿tú te imaginas un Chile con minería y petróleo? Es una locura, ¿no es Imagínate, cierto? claro. Maravilloso. Claro, Gran, eso es lo gran que es. conversación con Roberto Salazar Córdoba, ex viceministro de Minería, perdón, de Minería. A lo mejor más adelante, de Economía de Ecuador. Miguel, ¿tienes alguna última pregunta o entramos a las secciones rápidamente? Mira, la primera sección que te queremos invitar, Roberto, fue sin querer queriendo, algo que tú hayas cometido un error del cual ahora te puedas reír, podamos eh, contarlo con gracia. Error personal, en la vida académica, en el trabajo, en fin, como tú gustes. Mucha, demasiados. Me reiría mucho. Pero Demasiado algo, de pues, errores. A ver, el principal error cometido divertido a lo mejor. en lo público, eh, a ver, divertido, ¿qué puede ser? Mira, cuando nosotros hicimos el programa de protección social, que fue consecuencia de la dolarización, había que eliminar subsidios y había que focalizar esos subsidios. Hicimos un programa de cash transfer de dinero y pucha,
fue tremendo esa situación porque a mí, yo terminé sin ser una persona del sector social, liderando el programa social más grande de América Latina por la Mira, cobertura que tenía, ¿ya? Y este anhelo mío técnico hizo que el entonces ministro de Bienestar Social me invite siempre a unas reuniones que eran los purpurados, llamaba él, ¿no? Y esos purpurados eran la gente con la que él supuestamente iba a ser presidente de la República. Pero él lo que claro. quería, al invitarme a esas reuniones, era la base de datos del bono. Tú te Ah, imaginas, tenía más del 50% de la población, el Ecuador, porque tenía mucha pobreza. Teníamos con nombres y apellidos y esa gente iba a cobrar a los bancos porque habíamos diseñado así el programa. Entonces él me decía, tú vas a ser el próximo ministro de Finanzas de nuestro gobierno, ¿ya? Y yo le decía, no, estás loco, yo soy un técnico. Me decía, no, no, es que tú vas a ser nuestro ministro. Y decía, ¿sabes qué? Tú nos vas a pasar la base de datos para armar el partido, ¿ya? Y mm, yo le decía a él, mira, no te puedo pasar la base de datos porque yo soy el responsable de esta base de datos, es un bien público. Y tú quieres ponerlo para un fin privado, ¿ya? Si tú quieres, tú te sí, haces cargo claro. del habeas data. eh, y yo me río de esto porque finalmente él, cuando yo me fui a estudiar en Holanda, que les contaba, eh, yo dejé puesta una persona que hiciera la misma guardianía de la base de datos que yo, con este mismo argumento, con apoyo del secretario general de la presidencia y del presidente de la República. Bueno, resulta que yo les dije al presidente, miren, hay que cuidar esto porque hay estas intenciones. eh, y me dijeron, no, estamos al tanto y justamente por eso es que es importante para nosotros que tú te quedes. Le dije, pero es que yo me voy. Y al colega al que le dejamos, eh, a las 2 semanas de que yo estaba viviendo en Holanda, lo reemplazaron por otra persona. La persona que entró les dio la base de datos y de ahí surgió Alianza País, que es el partido Mira, de Rafael Correa. Mira, mira, cómo son increíble. las Entonces, cosas, ¿viste? sí. Un error que, bueno, mutó, O mutó. sea, claro, claro, mi error fue básicamente no haber aceptado ser el ministro de Finanzas, porque posiblemente podían haber cambiado mucho las cosas si es que uno era menos técnico y seguía el juego político ahí. Sí, Fíjate que en esa época no estaba en el mapa Rafael Correa. eh, y de hecho, en algún momento a mí me ofrecieron, y salió en la prensa incluso, el nombre de 3 economistas para ser ministro de Finanzas del siguiente gobierno. eh, y uno de esos nombres era Rafael Correa, el otro me voy a reservar el nombre y el mío. Y yo tontamente siempre con este prurito del tema técnico versus el tema político, creo que claro. es un dejo que hay muchísimo acá. Eh, yo no pude encontrar un carril técnico para estudiar lo político de mejor manera como para poder asumir la responsabilidad política. Y yo creo que esas faltas de decisión le cuestan muchos años a los países e incluso le cuestan mucho a las familias y a las personas. Entonces yo creo que hay Sí. que meterse a la política siendo técnico y eso es lo que un poco hace el diálogo hexagonal actualmente. Entonces se subsanó de esta forma, pero las pérdidas fueron enormes. Yo me río un poco porque digo, qué imbécil que fui, o sea, cómo no tomé un paso adelante, ¿no? Plata perdida, Roberto. Lo que no te gustó de los últimos días, de la última semana, lo que te dio pena, rabia, frustración, en Ecuador, en Chile, en el mundo, donde quiera. Lo que no me gustó fue la actitud de los congresistas de Argentina. Me parece miserable. Me parece que ese es justamente parte de los problemas, ¿no? El moral hazard que decíamos hace un momento. eh, Entran por una línea, salen por otra, y le dan la espalda a lo que la gente quería, ¿no? Creo que ahí hay también un error de Javier Milei de no haber entrado y dolarizado de entrada. El presidente Piñera lo decía en una entrevista y se ratificaba en que el presidente Obama incluso le había criticado eso a Macri, ¿no? Eh, no haber hecho las cosas de primera el momento en el que pudo. Entonces, no me ha gustado un poquito que efectivamente se ponga en manos de los políticos porque es como darle la soga al ahorcado, ¿no?
Y bueno, y al contrario, la cosa buena, aquí tenemos el dicho nosotros en el programa Manos Libres, el de Pensador.io, te la compro, eso que tú dices. Bueno, Miguel, ¿tienes algún ejemplo tú o no? No, pero la tengo clara. Sí. Ya, Pero dale. Miguel, o sea, yo creo que la unidad que se ha generado con la muerte de Sebastián Piñera, esa me la Perfecto. compro completita. Ya. ¿Ya? Miguel, ¿tú tienes alguno de los dos ejemplos? Bueno, Mario, mi plata perdida son dos. En primer lugar, lo que ocurrió con la Garra Blanca de Colo-Colo, que claro, se le pidió un minuto de silencio. Bueno, ya sabemos que Piñera igual genera anticuerpos. Hay que decirlo, pero la gente lo toma y mucha gente de izquierda lo toma como el peor violador de los derechos humanos, incluso hasta a nivel de Pinochet. Pero lo más grave es que los mismos de siempre, la Garra Blanca es una asociación criminal que también ha tenido culpa, blanco y negro, cuando era accionista también Piñera, de darle libertad a estos delincuentes. ¿Por qué hay que decir delincuentes? ¿Se acuerdan cuando murió la abogada de derechos humanos en pleno estallido, Denise Cortés? Todos decían que la mató un carabinero y fue una bengala de la Garra Blanca, de una facción de la Garra Blanca. Entonces son delincuentes y amparados con el narco. Amparados con el narco. Me hago responsable con lo que digo. Amparados con el narco. Entonces da mucho rabia, da mucho coraje que personas que incluso no tienen respeto con el memorial de los torturados y detenidos desaparecidos que estuvieron en el Estadio Nacional. Que esos tablones, que pueden decir no, fueron dos tablones, no tiene una recuperación, no se puede reemplazar porque es un valor histórico. Por favor, es un valor histórico, es parte de nuestra memoria. Y lo otro, obviamente, a la otra vereda, los jueces. Los jueces realmente son me da rabia porque le dan facilidad a esto y después andan pidiendo los jueces de la Corte Suprema, están pidiendo vehículos de alta gama, siendo que nuestro país está con carencias económicas. Una vergüenza. Y bueno, lo positivo obviamente que la gente sigue entregando ayuda a los damnificados de estos horribles incendios que hubieron hace unos par de semanas en la región de Valparaíso, especialmente a las personas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Un apoyo para esa gente que lo está pasando muy mal y ojalá que la reconstrucción sea lo más pronto posible. Muchas gracias, Roberto Salazar Córdoba, economista, ex ministro viceministro de Economía de Ecuador y ahora lleva el liderazgo de diálogo hexagonal, que va a dar mucho que hablar en nuestro país, porque también en nuestro país y en otras naciones, porque tiene una forma muy distinta de enfrentar la temática, no solamente empresarial de emprendedores, sino que también a través de los estados. Por ejemplo, derrotar la pobreza, por ejemplo, combatir la corrupción, por ejemplo, aminorar las polarizaciones ideológicas que existen en nuestras naciones. Muchísimas gracias, Roberto. Bienvenido a nuestra comunidad de Manos Libres y te esperamos tener en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Adiós, muchas gracias. Bendiciones. Y gracias a todos, nos encontramos la próxima semana.